con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Una persona fallece al tener una complicación en el mar. Ministro Ursel Arens apoya el proyecto piloto de la Fundación Parque Nacional. Así fue el regreso a clases de los niños y jóvenes en Aruba. En Colombia se siguen registrando hechos de violencia. Hay incertidumbre entre familiares de personas que buscan un mejor futuro en los Estados Unidos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía hasta ahora, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para un tremendo fin de semana. Como siempre empezamos con noticias locales y con un lamentable hecho que ocurrió recientemente muy cerca al área de Bucutihuec. En esa oportunidad, una persona, un turista, tuvo una complicación en el mar y llegó a través de un bote sin vida a la parte de la orilla. Esta semana lamentablemente ocurrió un suceso en el área de Bucutihuec, donde una persona, en este caso un hombre turista, tuvo una complicación en el mar y lamentablemente falleció. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la identificación del fallecido. Solo se pudo conocer que se trataría de una persona que no reside en Aruba, es decir, un turista. Las autoridades llegaron hasta este lugar y encontraron este bote llegando con un cadáver por el área de Bucutihuec. Al parecer, se trataría de un tour de buceo. El personal de la policía y también los paramédicos conjuntamente con la ambulancia llegaron hasta este lugar, al muelle muy cerca del varadero de Bucutihuec. Según información recibido, allí este bote, conocido como Sea Queen, ingresó con una persona que al parecer no se encontraba dando señales de vida. Pese al esfuerzo de reanimación de los paramédicos, la persona no mostraba señales. Hasta el momento solo se confirma que es un turista, pero no se ha confirmado la identidad. Posteriormente se observó a la funeraria en este lugar realizando los trámites correspondientes para poder trasladar el cuerpo. Por parte de todo el equipo de Primera Plana y de Telearuba, extendemos palabras de condolencia a los familiares. Esta semana también el ministro Ursel Arens estuvo presente en el proyecto piloto del Parque Nacional Aruba, donde ellos están trabajando en pro de los reefs y también de los corales. Esto así para poder ayudar también a nuestra naturaleza. Nuestro proyecto aquí está organizado por la FPNA, conjuntamente con Scobble Bubbles, Wageningen University, Universidade de Aruba e também com o fundo de Risambet. Me quero que esta mostra de importância de natureza, não somente o que nos provoca ribatera, mas também a importância de o que tem bom de água também. E netamente com o projeto aqui de restaurar e planta coral, para que nos portem vida marino saudável. Me quero que está algo de aplaudir. E mais que outra coisa também de WAC com voluntários na de junto para que na hasi o projeto aqui também é possível e me espero que outro projeto não também voluntário não siga sostener isso aqui para que na mostra a importância e o commitment também que nós temos para restaurar a natureza para nós e também a futura geração por desfrutar disso aqui. El día de ayer fue el regreso a clases de los niños y jóvenes y muchos padres de familia, los directivos, pero también los profesores estuvieron muy contentos por el inicio a clases de ellos. Obviamente los más contentos fueron los pequeños porque regresan una vez más a un nuevo año escolar. El día de ayer, la mayoría de colegios en Aruba abrieron sus puertas una vez más después de la gran temporada de vacaciones, iniciando así el año escolar 2023-2024. Este es un periodo muy bonito en donde la mayoría de niños, jóvenes, allí comienzan una nueva etapa en sus vidas. Para muchos puede ser un momento de tensión y quizá miedo, pero al momento en que se reencuentran una vez más en las aulas con sus compañeritos de clase, con sus maestros, pero también con las directivas, sabemos que es un momento especial. Asimismo, los padres de familia, llenos de emoción y también de alegría, postearon en sus redes sociales no solamente el inicio de sus clases, pero también la alegría que ellos sienten al retornar a sus clases. También deseamos que todos los niños en Aruba tengan un excelente año 2023-2024 en esta nueva etapa escolar.
Y empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque según lo que han indicado las autoridades, la violencia no cesa. 2 hechos de violencia una vez más se registraron y esto en contra de la población civil. El atentado terrorista que le costó la vida al soldado José Díaz Vides se registró en la vereda San Carlos de Iltarra. Con explosivo fue atacada una unidad militar, dejando además a 4 soldados heridos. Las fuerzas militares en su cuenta de Twitter denunciaron que se trató de un ataque con explosivos del grupo armado organizado Disidencias de las FARC. Son atacados por terroristas del grupo armado organizado residual Estructura 33. Nuestros soldados se encontraban adelantando una operación de estabilidad en trabajos coordinados con la empresa de Ecopetrol, Cenida y Ismocol para el arreglo y mantenimiento del oleoducto Caño Limón Coveñas. Horas antes se había cometido un ataque en la subestación de La Gabarra, corregimiento de Tibú, dejando aturdidos a 4 uniformados de la policía y daños materiales. Con artefactos explosivos improvisados y obviamente fusilería. En la rápida reacción por parte de nuestros uniformados y el apoyo del Ejército Nacional, se pudo repeler de forma oportuna este ataque. También en Tibú, un grupo armado robó mercados que iban a ser entregados a los adultos mayores. Fueron hurtados 280 mercados que eran para nuestros abuelos del programa Adulto Mayor. Agradecemos al grupo armado favor de devolver estos mercados. Quiero aclarar que no hace parte de ninguna política, sino del programa de gobierno nuestro. En esta misma región permanece atravesada un presunto carro bomba en la vía que de Cúcuta conduce a Tibú en el sector Agualazal, lo que tiene bloqueado el transporte. En Convención, otro municipio del Catatumbo, sigue secuestrada Camila Suárez, funcionaria de la registraduría, quien llegaba a su trabajo ayer cuando hombres armados se la llevaron con rumbo desconocido. Yo le pido a los conductores que me hagan el favor, que se comuniquen conmigo, si quieren comunicarse conmigo. ¿Por qué tenían que llevarse a una niña? ¿Por qué no ocurrieron hacia mí, que soy un hombre? Ella es una niña. Ocurran hacia mí. Si quieren, ¿a dónde están? Llámenme, yo hago un cambio por ella, me voy a la hora que quieran. No le digo a nadie, cojo donde quieran, les llego. Para Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, estas acciones serían realizadas por las disidencias de las FARC. Y nos vamos ahora a un incendio forestal que acabó diferentes hectáreas en el Perú. Allí diferentes personas hicieron un llamado a las autoridades para que les colaboraran debido a que esto estaba consumiendo hectáreas enteras, no solamente de plantaciones, pero también estuvo afectando a varias familias. A pesar de la distancia, los residentes podían observar con impotencia el fuego que consumía las más de 60 hectáreas de cultivo que trabajaban diariamente con mucha dedicación y esfuerzo. Esto sucedió en el Cerro Pajonal, ubicado en el distrito de Manitea, en la provincia cusqueña de la Convención. El incendio forestal asustó a más de uno, ya que aparentemente el siniestro empezó porque un agricultor no pudo controlar a tiempo su intento de abrir espacio para la siembra, quemando pastizales. El fuego, impulsado por los vientos y las altas temperaturas, se expandió y cubrió varias hectáreas de plantaciones, y debido a la escasez de agua en la región, fue difícil de controlar. Compañeros, ya está llegando a la caseta de riego tecnificado. Apoyo, necesitamos la llave para soltar el agua, el toque. Ya está llegando a la caseta de riego tecnificado. Necesitamos apoyo, compañeros. Unas cuantas horas después, con mucho esfuerzo, los brigadistas lograron apagar el fuego, pero a pesar de ello, la alerta sigue, ya que si una simple chispa de fuego se enciende, esta volverá a expandirse y puede ocasionar más daños. A diario, con la ayuda de caninos, están mirando si pueden encontrar debajo de los escombros y de lo que ha quedado de los incendios en Hawái, personas que se encuentran todavía desaparecidas. Y es que hasta el momento ni siquiera el 5% de los cadáveres que han encontrado los han ido a reclamar. El informe es de La Voz de América. Han sido identificadas solo 5 de las 106 personas fallecidas como resultado de los incendios en Maui. Los cuerpos están incinerados por las llamas que esporádicamente retoman poder. Gracias al apoyo de equipos caninos se encuentran los restos humanos. Una semana después, en algunos condados, los incendios no se han contenido del todo.
En Kula, por ejemplo, el gobierno local reportó control de un 60%. El fuego ha causado estragos en al menos 1.150 hectáreas. Le di directo a mi apartamento y ahí estaba mi hija. La lumbre venía corriendo. Yadira Ulloa hace parte del 11% de la población hispana que reside en Hawái, un archipiélago con 1.300 millones de habitantes. Antes de la tragedia, su trabajo era limpiar casas, lugares que hoy han sido consumidos por las llamas. El aire no se detenía y luego las brasas, las casas encendidas. Las viejitas que yo les trabajaba, ellas casi no podían caminar. Quería en ese momento ir corriendo a tratar de rescatarlas, pero no se podía. El acceso a varios puntos de la isla se encuentra restringido. Autoridades habilitaron ya algunas vías en horarios limitados para el libre tránsito, pero insisten en la necesidad de darle prioridad a cuerpos de emergencia. El gobernador advirtió a supuestos inversionistas en la isla que no permitirá que se tome ventaja sobre hawaianos que perdieron todo. Si alguien asume una conducta abusiva con las personas que están sufriendo en este momento, que han perdido sus seres queridos, o han perdido su casa, o han perdido el lugar que alquilaban para vivir, e intentan comprar tierras, pueden estar seguros de que si alguien se ha aprovechado de esta tragedia, no permitiré que nadie construya, rezonifique o haga algo por el estilo. La reconstrucción será solo para nuestra gente. Por lo pronto, a Hawái sigue llegando personal especializado en búsqueda y rescate para apoyar las labores en la zona. Y bien, este lamentable hecho que ocurrió en Las Vegas, en los Estados Unidos, como un oficial utilizó un arma de dotación para poder increpar a una persona, en este caso un inmigrante que estaba vendiendo en la parte ambulante. Sin embargo, la reacción de la gente ha generado un sinfín de críticas. Don't touch me. To the ground. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. You want to get on the ground? Get the fuck on the ground now. Un video corporal entregado a CNN por la policía de Las Vegas captó el momento en el cual un funcionario de este cuerpo apunta con una pistola eléctrica a un vendedor ambulante cerca de la señal Welcome to Las Vegas el 6 de agosto de 2023. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Las Vegas, un día antes, el 5 de agosto, el agente abordó al vendedor y le recordó que es ilegal trabajar en la calle sin una licencia. Al día siguiente, el policía se dirigió al vendedor por el mismo motivo. I'm going to put you right in the handcuffs if you don't listen. Give me your license, not business, driver's license. Al no obedecer las indicaciones, el agente comenzó a acercarse al vendedor para esposarlo. Don't touch me. Don't go away from me at all. You'll get right to the ground. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. You want to get on the ground? Get the fuck on the ground now. Get the fuck on the ground now. Este incidente se produce luego de la aprobación de la Ley 92 en el Senado de Nevada, que establece a los vendedores ambulantes la obligación de tramitar los permisos necesarios para operar un negocio pequeño en las calles, de acuerdo con el Distrito de Salud del Sur de Nevada. Aunque el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, ya firmó la ley, el condado Clark, donde ocurrió el incidente, dijo a CNN que en la actualidad los vendedores ambulantes no están autorizados legalmente a trabajar dentro del condado. Y hablando de la parte migratoria, muchas de las personas que emprenden este famoso sueño americano, sus familias se quedan en sus países muy preocupadas. Por ese motivo hay un programa que han realizado diferentes instancias para que así las personas de diferentes nacionalidades o familias que se encuentran esperando razones de sus seres queridos puedan rastrearlos y encontrar lo que ha pasado con su paradero. Para tu temor más grande es una campaña que invita a quienes tengan un familiar desaparecido a aportar una muestra de ADN que pueda ayudar a localizarlo. Con esta muestra nosotros vamos a obtener un perfil genético que va a ser útil para ser comparado en diferentes bases de datos genéticos e incrementar la posibilidad de encontrarla. Para esto hay una coordinación con otros países a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La muestra de ADN es gratuita. Lo que se realiza es tomar una muestra de saliva, que es un proceso totalmente indoloro. Además de la información básica de la persona desaparecida, es importante presentar al familiar idóneo para la muestra de ADN. Alguien que esté relacionado de forma biológica con el desaparecido, que para esto podría ser una mamá, podría ser un hijo o una hija.
El analista Fernando Castro considera que esta iniciativa debe llegar principalmente a la región que expulsa mayor número de migrantes. En el caso de Huehuetenango, San Marcos, Guatemala, Quiché, son los principales departamentos de Guatemala que están expulsando migrantes. Lo fundamental es darse a conocer, sobre todo en idiomas mayas. En 2022 y 2023 hay registro de 106 guatemaltecos desaparecidos en la ruta migratoria desde Guatemala, México y la frontera sur de Estados Unidos. Cambiando de tema, según un reporte han indicado que la ciudad de Texas en los Estados Unidos es la ciudad con más índices de divorcio en lo que va corrido de este año 2023. ¿Cuáles son las razones? A continuación. Texas está entre los lugares de Estados Unidos con los matrimonios más breves, de acuerdo con un estudio realizado por el censo. A pesar de formar parte de las estadísticas de divorcio, Vanessa Quintero, quien vive en Houston, sigue creyendo en el matrimonio. Porque nadie se casa para divorciarse. Yo no me casé para divorciarme. Yo pensé que yo me casaba para toda la vida. En promedio, un matrimonio en Texas dura 17.6 años. Solamente la capital estadounidense tiene una duración menor, con un promedio de 10.5 años. El dinero, las finanzas es una de las principales razones por las cuales las parejas tienen problemas, y luego pues la infidelidad de las personas. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, en el año 2021, el 47.3% de los hogares en este país tenían parejas casadas. Hay que fortalecer el amor, hay que tener tiempo de pareja. El Censo de Estados Unidos calcula la tasa de matrimonios y divorcios con el número de mujeres de 15 años o más que se casaron o se divorciaron en el último año. Es que el divorcio al final del día es una decisión de negocios y por eso es importante que acepten lo que el abogado les aconseje muchas veces y que piensen esto con la cabeza fría. Según el estudio, la tasa de divorcio también varía dependiendo del estado, desde un 4.3 en New Hampshire hasta 11.1 en Idaho. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Muchos jóvenes no continúan sus estudios superiores. Llega Seitar con su campaña de Back to School. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca nibo para conectar. Más data, cu hybrid, más data, cu postpaid, más data, cu prepaid, más hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Ah? ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Bingo.
junga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ya comenzamos los estudios, pero también superiores. Muchos estudiantes se alistan para un nuevo semestre. Sin embargo, en países como por ejemplo Colombia han encontrado un alto índice de deserción por parte de jóvenes que, sea cual sea el motivo, no continúan los estudios superiores. El reto es cada vez mayor para las instituciones de educación superior y para aquellas que brindan otras alternativas que permiten a los jóvenes conseguir un empleo. La tecnología, la forma de ver la vida, la falta de recursos y la pandemia han dejado una huella al parecer imborrable en las nuevas generaciones. ¿Por qué los jóvenes no se están interesando en nuestras carreras que son de licenciatura para formar maestros? Eso tiene que ver con un tema de la dignificación de la profesión docente. De alguna manera, de algunas de las ocupaciones, algunas se automatizarán, muchas parte de lo que hacen se automatizará, entonces el estudiante tiene que estar preparado para ese mundo en donde las cosas se hacen distintas. Según datos del Ministerio de Educación Nacional, en los últimos 2 años, 350.000 jóvenes desertaron del sistema educativo, cerca de 223.000 jóvenes que se inscribieron y fueron admitidos en instituciones de educación superior no se matricularon, y se calcula que 5 de cada 10 estudiantes que empiezan sus semestres se retiran a mitad de carrera. La Facultad de Derecho está modificando sus programas, la Facultad de Ciencias Sociales está modificando sus programas para actualizarlos, para hacerlos acordes a la demanda de los nuevos tiempos y para integrar materias que generen en los jóvenes atracción. Cursos no formales de entre 24 y 60 horas que certifican una competencia, como por ejemplo programar en Python, salud mental, evaluación social y económica de proyectos de inversión. Programas educativos cortos de cerca de 8 meses, unos 24 créditos académicos. Y aunque dicen que aún no hay un balance específico sobre el índice de deserción para este nuevo periodo, sí reportan que algunos de sus programas están teniendo menos demanda y por eso a través de estas alternativas buscan apoyo del gobierno para hacer más factibles las oportunidades. Y vean estas increíbles imágenes como 2 cocodrilos estaban viviendo debajo del subsuelo, pues allí con diferentes maquinarias lograron excavar y sacar a estos enormes reptiles de este lugar. En Indonesia, 3 cocodrilos sorprendieron a los habitantes de una residencia, pues los reptiles vivían bajo el suelo del lugar. Los animales fueron descubiertos porque en la residencia rompieron una parte del pavimento. De la estructura, tal y como muestra un video en redes sociales, emergieron los cocodrilos. Uno de ellos permaneció inmóvil, sin embargo, los otros 2 se mostraron agresivos con las personas que intentaron capturarlos. Uno de estos incluso trató de atacar a uno de los civiles que presenció el hallazgo. Según medios de comunicación, los hechos aparentemente se presentaron en una vivienda y los usuarios en redes sociales se impactaron con el sorprendente hallazgo, por lo que reaccionaron como: ¿y estos animales cómo llegaron allí? Entré en pánico cuando lo persiguió. Los humanos tomamos su hábitat, así que esto no es raro. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y como sabemos ya llega el Back to School, el regreso a clases, y como siempre nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba, Ceitar, tiene una gran campaña. Como sabemos, estamos de vuelta, de regreso a clases y como siempre Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba, nos tiene una excelente campaña. Para eso nos encontramos con Esu de Marketing de Ceitar para que nos hable un poco más de lo que trata esta campaña. Sí, actualmente tenemos una campaña de regreso a clases que es centrado con el Hybrid Start, con el paquete de 55 florines.
Con este paquete consigue 15 GB de data y también 10 líneas de crédito prepago. Y también tenemos un especial del regreso a clases con el Samsung Galaxy A23 y también A34. Con el A23 con contrato de 2 años de Hybrid Start lo consigue a solamente 99 florines porque está en mega descuento. Pero si desea uno con más detalles al cámara, más megapíxeles, un procesador más grande, tenemos también A34 que está ahora con el descuento del contrato de 2 años a 299. O sea, busque su Hybrid Start de 2 años de 55 florines y encuentre esos teléfonos a descuento. Para los estudiantes o los clientes que lo buscan ahora, un Hybrid Start o cualquier paquete de Hybrid, consigue este Nautica S100. Es un Bluetooth speaker completamente gratis. O sea, tome su radio, su música y camine con su speaker que es completamente Bluetooth. Aquí tenemos el speaker que lo puede llevar on the go, o sea que siempre lo puede tener con usted. Eso, y una de las ventajas también que tiene este paquete es que los padres de familia van a poder tener control en lo que consumen los hijos, es decir, van a poder mirar cuántos gigabytes tiene y no se va a tener que pasar del plan. Sí, eso es correcto porque nuestro plan de Hybrid tiene un suma fijo, entonces no tiene ninguna sorpresa. Se encuentra con 15 GB de data, también 10 florines de crédito prepago. Después de eso siempre pueden recargar por un 3.9 o también usar tarjeta. Es un tremendo paquete, pero ¿cómo pueden hacer las personas que quieran acceder a este plan de Back to School con Zeitar? Para conseguir los teléfonos o un contrato de Zeitar puede pasar a visitar nuestros teleshops que se encuentran en San Nicolás, Santa Cruz, Teleshop Palm Beach y también Euro-Steel Plain, que queda por donde Postcantor. O también puede subir a nuestra página web o llamar un 3.9 para más información. Y vean el profesionalismo de este grupo de cantantes que, a pesar de que estaban atentos, allí muchísimos grillos que se les pegaron a diferentes partes del cuerpo, la espalda, la cabeza, el rostro, ellos continuaron el espectáculo como si nada. Ante el ataque de grillos, Raúl Ayala, cantante de la conocida orquesta peruana Cantaritos de Oro, ofreció un show cubriendo su cabeza con una bolsa de plástico. Esta banda se presentó recientemente en la feria patronal del caserío Laguna Larga en el distrito de Olmos. El hecho se volvió tendencia en redes sociales y despertó curiosos comentarios de los cibernautas. El material audiovisual fue subido a una cuenta y allí se leen comentarios como: "Qué miedo, hubiera salido corriendo, los grillos es por la luz, mis respetos a los profesionales". Y si de imágenes virales se trata, esto ha generado gran polémica e indignación. La premiación de unos Juegos Paralímpicos en donde la persona que ganó el primer puesto no tiene brazos y allí los organizadores le regalaron un reloj. La reciente premiación de un ciclista paralímpico en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Escocia desencadenó una ola de críticas y discusiones que parecen no tener fin en las redes sociales. Ricardo Ten, conocido por su destacada trayectoria en la natación y su transición exitosa al ciclismo, ganó la medalla de oro en la categoría C1, consolidando su posición como un atleta sobresaliente en el escenario paralímpico. Sin embargo, el foco de atención se desplazó de la victoria en sí misma hacia el premio que recibió el deportista. En lugar de un reconocimiento tradicional, le fue galardonado un reloj pulsera de una marca suiza, lo que provocó un debate acalorado en las redes. La imagen del deportista luciendo el reloj rápidamente se volvió viral. Los usuarios en redes, especialmente en Twitter, no tardaron en cuestionar el regalo. La controversia no se centró en la naturaleza del obsequio en sí, sino que en la percepción de que podría no ser apropiado para un atleta paralímpico sin brazos. Aunque tan agradecido, él, con una sonrisa, lo compartió las imágenes en las redes sociales. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir y ver todos nuestros videos, diferentes noticias y muchísimo más. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes y así que tengan un excelente fin de semana.